Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Gabriel y en esta ocasión voy a resolver este examen de análisis matemático 1, el tomado el 16 de julio del 2025 en la UTN, en la Regional de Buenos Aires. Y así como hacemos en todas las resoluciones que hacemos en este canal, vamos a ir haciendo todo el examen completo, paso a paso, y todos los puntos, ¿sí? Vamos a ir haciendo cada uno de los puntos en videos distintos. Te dejo aquí abajo en la descripción, te dejo justamente la playlist donde voy a poner toda la resolución de todos los puntos de este examen. Así que vamos a comenzar, vamos a pasar a la pizarra y vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto nos están dando una función partida definida en un intervalo que va de 0 a 2 y nos preguntan que tenemos que determinar si esta función tiene mínimo y máximo absolutos, y en el caso de tener, que indiquemos dónde y cuáles son sus valores, ¿sí? Cuando dice dónde se refiere a qué valores de x, y cuando se refiere cuáles son sus valores es cuánto vale la función en esos puntos y cuál sería justamente ese valor máximo absoluto y ese valor mínimo absoluto. Para poder determinarlos habrá que sacar justamente la derivada para poder encontrar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos se pueden encontrar en puntos donde la función derivada da 0, o sea, puntos estacionarios, o en aquellos puntos donde la derivada no exista. Como es una función partida, para poder calcular la derivada, vamos a tener que justamente derivar la primera fórmula por regla práctica, la segunda fórmula por regla práctica, pero en el punto 1, como se separa justamente en ese punto, vamos a tener que aplicar la definición o la derivada por cociente incremental. Entonces, derivamos la primera fórmula aplicando reglas, tenemos un producto, así que sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y esto va a quedar definido para valores de x que van desde el 0 hasta el 1. Derivamos la segunda fórmula, como es una constante multiplicada por una función, la constante la dejamos, y multiplicamos por la derivada del seno, que es coseno de pi por x, y aplicando la regla de cadena por pi. Esta fórmula va a quedar definida para valores de x que van desde el 1 hasta el 2. Y así como dije recién, para justamente el punto donde cambia de alguna manera la función de fórmula, esa derivada vamos a ver si existe aplicando la definición o la derivada calculada por cociente incremental. Entonces, la derivada en el punto 1 va a ser el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Si calculamos f de 1, evaluándola en la función, nos da 0. Ahora, f de x toma dos fórmulas diferentes, a izquierda y a derecha, así que vamos a tener que tomar límites laterales, o sea, vamos a tener que calcular justamente límite por derecha y límite por izquierda, lo que también se llaman derivadas laterales. Entonces, límite cuando x tiende a 1 del lado izquierdo. En el lado izquierdo del 1 tenemos la fórmula x por el logaritmo natural de x. Dijimos que f de 1 valía 0, así que directamente esto dividido por x menos 1. Y acá nos va a quedar justamente, si calculamos el límite, una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, como queda una indeterminación de tipo 0 sobre 0, podremos resolver o salvar la indeterminación aplicando la regla del L'Hopital. Derivamos el de arriba. Como derivamos el de arriba, justamente va a ser la derivada de ese producto, que esto ya lo tenemos, es logaritmo de x más 1, tengan en cuenta por qué 1, porque justamente la x con la x se simplifica, entonces me queda más 1, sobre la derivada del denominador, que es 1. Entonces, si calculamos el límite cuando x tiende a 1, dado que el logaritmo de 1 tiende justamente a 0, esto nos queda 1. Esta sería la derivada en 1 del lado izquierdo. Ahora, vamos a ver si la derivada del lado derecho da lo mismo. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 1 del lado derecho. Al calcular el lado derecho tengo la fórmula 1/3 del seno de pi por x sobre esto, x menos 1. Como cuando calculamos el límite nos queda nuevamente 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital. También obviamente podemos aplicar alguna regla algebraica para salvarlo, pero bueno, en este caso vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, recuerden que cuando aplican la regla del L'Hopital hay que aclararlo. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 1 del lado derecho. Derivo el numerador, obviamente la derivada del numerador ya la tenemos calculada acá, así que sería 1/3 del coseno de pi por x por pi sobre la derivada de x
que es 1, y la derivada de menos 1, que es una constante. Entonces, cuando x tiende a 1, todo esto tiende a menos 1, así que el resultado nos va a quedar menos pi sobre 3. Y esta sería la derivada en 1 del lado derecho, la derivada lateral del lado derecho en 1. Entonces, como la derivada en 1 del lado derecho no nos está dando lo mismo que la derivada en 1 del lado izquierdo, concluimos que no existe la derivada de la función en el punto 1, o sea que f no es derivable en x igual a 1. Ahora, una pregunta que podrían hacerme es por qué yo no analicé la continuidad de la función. Es cierto, podríamos haber analizado a ver si la función era continua en el punto 1, pero tengan en cuenta que si la función no hubiese sido continua, obviamente no sería derivable, pero cuando uno está calculando derivadas, si la función es continua, sí o sí tiene que generarse indeterminaciones de tipo 0 sobre 0. Si yo estoy calculando la derivada y resulta que la derivada no genera ese tipo de indeterminación, eso me da la pauta que seguramente la función no era continua. Por lo general es raro que en este tipo de ejercicios la función no sea continua, pero bueno, esto es un dato de color que les doy para que tengan en cuenta que por qué motivo no analicé la continuidad, porque de alguna manera si no hubiese sido continua no se hubiesen generado indeterminaciones de tipo 0 sobre 0. Bien, finalmente entonces nos queda que el 1 es un punto crítico, o sea, es un punto a analizar, porque en ese punto podría haber un máximo o un mínimo, así que la función derivada nos termina quedando directamente la primera fórmula, que es el logaritmo de x más 1, definida para valores de x que están entre medio de 1 y 2, entre 0 y 1, y la otra fórmula que podríamos acomodar, que sería pi sobre 3 por el coseno de pi por x, que está definida para valores de x que están entre 1 y 2. Vuelvo a insistir, la derivada en 1 no existe, así que el 1 es un punto crítico, por lo tanto en ese punto podría haber un máximo o un mínimo. ¿Sí? Sería un punto a analizar a ver qué sucede con la derivada primera, izquierda y derecha, para saber si la función crece o decrece, o sea, si hay un cambio del crecimiento, si hay un cambio en el signo de derivada primera, para poder asegurar que en ese punto tenemos un extremo relativo, que después veremos justamente si se convierte en un máximo o un mínimo absoluto. Bien, vamos a buscar ahora si hay puntos estacionarios. Para eso vamos a tener que buscar en qué momento la derivada nos da 0. Entonces vamos a igualar cada una de las fórmulas que componen a la función f derivada. A cada una de las fórmulas le igualamos a 0, así que sería la primera fórmula igualada a 0. Esto resolvemos, o sea, hacemos un despeje, nos queda logaritmo de x igual a menos 1, x es igual a e a la menos 1, y esto sería lo mismo que 1 sobre e. Si calculamos, o sea, resolvemos esto en la calculadora, 1 sobre e es aproximadamente 0,36. Como 0,36 está dentro del rango de valores, así que ese punto lo consideramos como un punto crítico, y en ese punto podría haber un máximo o mínimo relativo. Igualamos la otra fórmula a 0, o sea, pi sobre 3 por el coseno de pi por x igualado a 0. Vemos que esta multiplicación da 0 cuando el coseno de pi por x es igual a 0, y el coseno vale 0 cuando pi por x es igual a pi sobre 2 más kpi. Fíjense que yo acá estoy considerando todos los valores posibles, ¿sí? Podemos dividir todo por pi, nos queda que x es igual a 1 medio más k, ¿sí? Considerando que k es un número entero, pero tenemos que buscar aquellos valores que hagan que la derivada me dé 0, o sea que el coseno de pi por x me dé 0, pero solamente en el rango de valores que van de 1 a 2. Entonces, los únicos valores enteros que yo podría reemplazar para que este resultado quede entre medio de 1 y 2, solamente corresponderían para k igual a 1. Fíjense en que si k vale 1, me quedaría 1 medio más 1, y esto sería 3 medios. Y 3 medios sería justamente 1,5, que está dentro del intervalo donde la función derivada está definida. Así que tendríamos simplemente tres puntos críticos: el 1 sobre e, donde la derivada dio 0, el 3 medios, donde la derivada dio 0, y el 1. Recuerden que en el 1 la derivada no existía, así que en el 1 también es un punto a analizar para ver si hay un máximo o mínimo. Entonces, para poder determinar si hay máximos o mínimos relativos y después poder concluir justamente analizando sus valores a ver si son máximos o mínimos absolutos, vamos a hacer el análisis del signo de la derivada primera.
vamos a analizar justamente su signo considerando el intervalo que arranca en 0. Luego el siguiente punto crítico era 1 sobre e. Luego tenemos el punto 1, que era un punto donde la derivada no existía. Luego tenemos el 3 medios, que es 1,5. Y finalmente nuestro intervalo, nuestro dominio, termina en el 2. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el dominio era el intervalo de 0 a 2, pero no estaban incluidos los extremos. Así que, o sea, era un intervalo abierto. Por lo tanto, como es un intervalo abierto, ahí no vamos a analizar nada. Acá tampoco. Y entonces vamos a decir que la derivada en 1 sobre e dio 0, en 1 no existe, en 3 medios no existe, y entonces lo que vamos a ver es qué pasa con el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos, ¿sí? Ahí vamos a aplicar lo que se denomina el corolario de Bolzano, que asegura que cuando una función, en este caso la función derivada, es continua y no se anula en ese intervalo, entonces conserva el signo. Esto significa que si yo tomara cualquier valor que está entre 0 y 1 sobre e y me da un valor positivo, entonces para el resto de los valores también es positivo. Esto yo ya lo hice, tendrían que ir tomando ustedes valores de prueba, revísenlo, pero tomen valores de prueba que justamente estén entre 0 y 1 sobre e. Recuerden que 1 sobre e era 0,36, podríamos tomar justamente, qué sé yo, 0,2 y ver qué pasa con el signo de la derivada cuando reemplazo la x por 0,2 y hacer el cálculo, obviamente usando una calculadora científica. Yo esto ya lo hice, para no perder el tiempo ya lo evalué. Entonces cuando tomamos un valor de prueba entre 0 y 1 sobre e, la derivada nos da negativo, con lo cual la función es una función decreciente. Luego cuando tomamos valor de prueba entre 1 sobre e y 1, la derivada es positiva, con lo cual la función es creciente. Luego cuando tomo valores entre 1 y 3 medios, la derivada me da negativa, por lo tanto la función vuelve a ser decreciente. Y cuando tomo valores de prueba entre 3 medios y 2, la derivada me da positiva, con lo cual la función crece. De esta manera podemos asegurar que en el punto 1 sobre e tenemos un mínimo relativo, o también llamado local. En el 1 tendríamos un máximo relativo o local, y en el 3 medio tendríamos un mínimo relativo o local. ¿Sí? Ahora, todavía no sabemos si estos valores son valores máximos o mínimos absolutos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar lo siguiente. Tendríamos que ver cuánto vale cada uno de estos valores, ¿sí? O sea, tanto en el 1 sobre e, como en el 3 medio, como en el 1. Y además tendríamos que ver cómo se comporta el límite en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque si bien justamente la función no incluye el 0 y el 2, habría que ver justamente a dónde tienden esos valores para poder concluir si hay máximos o mínimos absolutos, que si los hay, probablemente, si hay un máximo absoluto, debe estar en el punto 1, por la forma que está tomando la gráfica de esta función, porque acá viene bajando, después sube, después baja y después vuelve a subir. Así que si hay un máximo absoluto, debe estar en el 1, en el punto 1. Y si hay un mínimo absoluto, probablemente esté en el 1 sobre e o en el 3 medios, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer todos esos cálculos. Primero vamos a calcular cuánto vale la función en 1 sobre e, o sea, vuelvo a la función original, y entonces cuando evalúo la función original en 1 sobre e, me queda 1 sobre e por el logaritmo de 1 sobre e, y esto me da menos 1 sobre e. Esto debido a que el logaritmo de 1 sobre e es menos 1. Esto me daría aproximadamente menos 0,36. Cuando evaluamos la función en 1 nos quedaría un tercio del seno de pi por 1. Entonces cuando hacemos la cuenta nos queda 0. Y finalmente, cuando evaluamos la función en 3 medios, nos queda un tercio del seno de pi por 3 medios. El seno de 3 medios de pi me queda menos 1, así que esto me quedaría menos un tercio. Y menos un tercio es menos 0,3 periódico. Entonces acá ya podemos asegurar que este valor es un valor justamente mucho más pequeño, o más pequeño mejor dicho, que este valor. Así que este valor, por la estructura que tiene la fórmula de la gráfica, podríamos asegurar que es el valor mínimo absoluto.
este pasaría a quedar solamente como un mínimo relativo, y para poder determinar si en el punto 1 el 0 es el valor máximo absoluto, habría que ver el comportamiento justamente que toma la función tanto en el 0 como en el 2. Pero recuerden, como el 0 y el 2 no forman parte del dominio, solamente para poder ver su comportamiento yo no podría reemplazar ni el 0 ni el 2, pero sí podría tomar límite acercándome al 0 del lado derecho y al 2 del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces habría que analizar esos límites. Entonces vamos a ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 del lado derecho. Nos queda la función x por el logaritmo natural de x. Entonces, como se genera una indeterminación de tipo 0 por infinito, dado que el logaritmo, cuando el argumento tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito, tendríamos una indeterminación de 0 por menos infinito, y para poder observarla vamos a dar vuelta una de las dos funciones. En este caso vamos a dar vuelta el x como 1 sobre x. Ahí se genera una indeterminación de arriba tiende a infinito negativo y abajo tiende a infinito positivo. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital, y entonces cuando aplicamos la regla del L'Hopital nos queda que arriba es la derivada de logaritmo es 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Cuando acomodamos este cociente pasa el x cuadrado multiplicando arriba y la x pasa multiplicando abajo, entonces nos quedaría x cuadrado sobre menos x. Y entonces cuando simplificamos podemos tachar la x con la x y vemos que el límite tiende a 0. Pero recuerden que el 0 no formaba parte, así que se va aproximando a 0 pero no llega a 0. Por lo tanto, por ahora el 0, por ahora, es por ahora un máximo absoluto. Pero no vimos qué pasó justamente en el 2, así que vamos a ver qué es lo que sucede en el 2. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a 2 de la función, pero del lado izquierdo, o sea, era un tercio del seno de pi por x, y entonces cuando x tiende a 2 vemos que esto tiende a 0, por lo tanto el límite da 0. Entonces, insisto, dado que el 0 y el 2 no formaban parte del dominio, sino que se van acercando al valor 0 y se va acercando al valor 0, y en 1 la función daba 0, recién ahí con ese análisis podemos asegurar que este es el valor máximo absoluto. Y este valor máximo absoluto se alcanza en el 1. Y el valor mínimo absoluto, tal cual como nos pedían en el ejercicio, se alcanza en 1 sobre e. Obvio que esto podríamos, digamos, decorarlo o podríamos agregarlo como parte de la justificación, pero no sería necesario mostrarle cómo es la gráfica de la función aproximadamente. O sea, en 1 sobre e, la función nos estaba dando menos 1 sobre e. El límite cuando x tendía a 0, así que ahí tendríamos un agujero. Luego tendríamos el punto 1, supónganse que el punto 1 está por acá, ¿sí? Y en la función en 1 nos daba justamente 0. Después teníamos el 3 medios, vamos a suponer que 3 medios anda por acá, y entonces en 3 medios la función daba un mínimo relativo, pero justamente era menos 0,33, o sea que andaría más o menos por acá, un poquito más arriba. Ahí tendría recta tangente horizontal. Y finalmente en el punto 2 que también la función se aproximaba a 0 pero no llegaba al 0. Entonces la gráfica quedaría algo así. Acá la función viene bajando, llega a este punto que es un mínimo absoluto, a partir de ahí sube, ahí llega a ese punto, y luego continúa la gráfica, acá bajaría, pasaría por este punto y sube, pero sin este punto. Por eso lo que dijimos recién, ¿no? El 1, en el 1 habría un máximo absoluto, ¿sí? Dado que es el punto más alto que alcanza la gráfica de la función. Obviamente esto en el examen no se podía chequear usando el GeoGebra, pero vamos a verlo justamente en el GeoGebra para que lo vean, ¿sí? Y para que podamos apreciar que justamente la forma de la gráfica es así. Obviamente en el examen no se podía hacer esto, pero bueno, vamos a chequearlo ahora como para comprobar lo que acabamos de hacer. Entonces tenemos la función, esta función está definida entre 0 y 1. Ahí vemos la forma de la gráfica. Vamos a marcar el punto 1 sobre e.
y la función valuada en 1 sobre e, que ahí es donde se produce el mínimo absoluto. Obviamente acá el GeoGebra no lo distingue, pero ahí tendríamos el 0, 0, que no es parte de la gráfica de la función, por dos motivos. Primero, porque no está definida la función en ese punto, y segundo motivo, porque justamente no estaba dentro del dominio, por eso no forma parte, o sea, habría un agujero ahí, ¿no? Un punto abierto. Bien, y veríamos la forma que toma la gráfica en la otra parte, que era 1/3 del seno de pi por x, pero esta parte de la gráfica estaba definida para valores de x que van desde el 1 e inclusive, ¿sí? Convengamos que en realidad el GeoGebra no distingue cuando es inclusive o no, ¿sí? Lo marca prácticamente igual, hasta el 2 sin incluir, ¿sí? Con las mismas características. Habíamos visto que en el 3 medio estaba el mínimo absoluto, así que eso vamos a poner, perdón, el mínimo relativo, así que ahí vamos a poner 3 medios y lo que vale la función g en 3 medios. Ahí tendríamos ese punto, que sería un mínimo relativo porque está un poco más arriba que el mínimo absoluto. Y marcaríamos el punto 2, 0, ¿sí? Que habría un agujero. Entonces eso se corresponde al gráfico que hicimos en nuestra tabla, en nuestra pizarra, ¿sí? Así que bueno, nada, esta es la resolución del ejercicio, ¿sí? Que nos pedían. Es importante este análisis que hicimos justamente de ver cómo se comportaba el límite en el 0 por derecha y en el 2 por izquierda, ¿sí? Era parte de la resolución porque desde acá podíamos haber concluido que alguno de estos dos valores era mínimo absoluto, pero no podíamos haber asegurado que en el 1 era un máximo absoluto si no hacíamos ese cálculo de límite, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque supónganse en que el límite, vamos a suponer, en el punto 2, que sé yo, me daba un punto más arriba. Entonces, si me daba un punto más arriba, en realidad, como ese punto no forma parte de la función, el 1 pasaría a ser un máximo relativo, pero ya no sería absoluto, ¿sí? Entonces uno se preguntaría, ¿pero en el 2 no es máximo absoluto? No, porque el 2 no forma parte de la gráfica, así que justamente ese punto es abierto, es un agujero, por lo tanto en ese caso no habría un máximo absoluto. Por eso es importante calcular el límite y el comportamiento de la función, tanto en el 0 por el lado derecho como en el 2 por el lado izquierdo, ¿sí? Bueno, para finalizar, les comparto lo siguiente para que analicemos, sobre todo porque cuando hay ejercicios que nos preguntan, ¿no? Como nos preguntaba este ejercicio de este examen, nos preguntaban por los máximos y mínimos absolutos, uno podría pensar que podríamos haber aplicado el siguiente teorema, ¿sí? Que probablemente lo conozcan, que es el teorema de Weierstrass, que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, AB, entonces la función va a alcanzar en dicho intervalo un máximo y un mínimo absolutos, ¿sí? Entonces la pregunta es si ese teorema pudiera o se podría haber aplicado en este ejercicio. Se los dejo como una pregunta abierta, ¿sí? Cualquier cosa pueden comentarlo debajo en los comentarios y con gusto se los voy a responder si es válido lo que dicen o no, ¿sí? Pero bueno, nada, esta es la resolución de este ejercicio, así que espero que les haya servido. Obviamente si les agradó, me encantaría que dejen un like y se puedan suscribir. Vamos al siguiente video en el que les voy a poner la resolución del siguiente ejercicio. Nos vemos hasta pronto.